Brujas. Autoría de Mona Chollet. Capítulo 2. El deseo de la esterilidad. Sin hijos, una posibilidad. La única actitud coherente cuando se ha tomado realmente conciencia de lo que ha hecho nuestra sociedad con la maternidad es rechazarla. Así escribían Les Chumers hace 40 años. Las quimeras. Pero las cosas están muy lejos de ser tan sencillas, porque entonces se renuncia a una experiencia humana importante. Fin de la cita. Para Adrienne Rich estaba claro que la maternidad, en tanto que institución, había mantenido a la mujer en un gueto y había perjudicado el potencial femenino. Fin de la cita. Siendo de las primeras que había escrito con una sinceridad total sobre la ambivalencia de las madres, ella ha tenido 3 hijos. Declaró: los abismos de este conflicto entre la protección propia y los sentimientos maternales pueden representar, y ese fue mi caso, una auténtica agonía. Ese dolor no es el menor de los dolores de la concepción. Fin de la cita. Corinne Mayer, por su parte, no tiene esos estados de ánimo. Ella dice: quieren igualdad. Empiecen por dejar de tener hijos. Fin de la cita. Una huelga de vientres. Ese era el gran miedo expresado en los debates entre hombres que precedieron a la autorización de los anticonceptivos, lo que constituye una peculiar confesión, pues, en fin, si la maternidad en nuestra sociedad es una experiencia tan uniformemente maravillosa, ¿por qué habrían de renunciar a ella? Por consiguiente, las que no sienten el deseo de procrear gozan de una ventaja segura. Ellas se ahorran el sufrimiento que evoca Adrienne Rich y ven desaparecer como por arte de magia uno de los obstáculos más grandes, si no el más grande, a la igualdad, lo que puede suscitar una franca euforia. Pero tampoco todos, tranquilicémonos. Una joven que, segura de no querer hijos, se hizo una ligadura de trompas recuerda su entusiasmo al tener su primera relación sexual después de la intervención, de su inmenso sentimiento de libertad. Decía: recuerdo que me dije, así deben de sentirse los hombres. Simplemente no había la menor posibilidad de que me quedara embarazada. Fin de la cita. En Europa, el poder político empezó a mostrarse obsesionado con la contracepción, el aborto y el infanticidio, a partir de la época de la caza de brujas. Los tres, aunque no se trate de situar al último al mismo nivel que los dos primeros, los tres han sido a menudo armas de protesta, a la vez contra la condición impuesta de las mujeres y contra el orden social en general. En Beloved, 1987, de Toni Morrison, la protagonista Seth mata a su bebé, una niña, para ahorrarle una vida de esclava. En la novela que Maryse Condé dedicó a Tituba, la esclava que formó parte del grupo de acusadas de brujería en Salem en 1692, la protagonista decide abortar cuando se da cuenta de que está embarazada del hombre al que ama, John Angel. Ambos pertenecen al siniestro pastor Samuel Parris y se sienten perdidos en un Massachusetts glacial, rodeados de aldeanos hostiles y obsesionados con el mal. Escribía: para una esclava la maternidad no es una dicha, así declaraba Tituba. Acaba de expulsar a un mundo de servidumbre y abyección a un pequeño inocente, cuyo destino le es imposible cambiar. Dice: durante toda mi infancia había visto esclavas asesinar a sus recién nacidos clavándoles un largo pincho en la parte aún blanda de la cabeza, seccionando con una cuchilla envenenada el cordón umbilical, o abandonándolos en medio de la noche en un lugar habitado por espíritus irritados. Durante toda mi infancia había oído a las esclavas intercambiar las recetas de las pociones, lavativas e inyecciones que esterilizan para siempre las matrices y las transforman en sepulcros tapizados de sudarios escarlata. Fin de la cita. Cuando la acusan de brujería,
John le suplica que denuncie a todas las que le pedirán que denuncie, que haga todo lo necesario para seguir con vida, en nombre de sus futuros hijos. Ella le espeta: no pariré jamás en este mundo sin luz. Al salir de prisión, aúlla cuando el herrero rompe las cadenas que llevan en las muñecas y los tobillos de un mazazo. Dice: pocos individuos tienen tan mala suerte, nacer 2 veces. Al enterarse de que van a venderla a un nuevo amo, empieza a dudar seriamente de que la vida sea un don, como le repetía la anciana bruja que se lo había enseñado todo. Decía: la vida solo sería un don si cada uno de nosotros pudiera elegir el vientre que lo ha de llevar, pero será arrojado a las entrañas de una menesterosa, de un egoísta, de una perra que hará recaer sobre nosotros la venganza por los sinsabores de su propia vida, formar parte de la caterva de los explotados, los humillados, de aquellos a los que se ha impuesto un nombre, una lengua, unas creencias. ¡Ah, qué calvario! Fin de la cita. Ante las atrocidades sin fin de las que es testigo, empieza a imaginar otro curso para la vida, otro significado, otro apremio. Es necesario que la vida cambie de sabor, piensa. Sin embargo, la maternidad continúa inspirándole sentimientos ambivalentes. Vacila, duda de su resolución. De vuelta en Barbados, su isla natal, y convertida en una sanadora libre que vive aislada en una choza improvisada, contempla a la niña, apenas nacida, a la que acaba de salvar, reposando sobre el seno de su madre, y teme haberse equivocado a renunciar a la maternidad. Embarazada de nuevo, decide tener el bebé, pero actuando para que el mundo cambie antes de su nacimiento. Como es fácil de adivinar, el enfrentamiento no le resultará favorable. Hoy en día, el infanticidio cometido en situaciones de pánico y de angustia suscita el horror de la sociedad, que ve en esa persona un monstruo, sin querer interrogarse sobre las circunstancias que la han conducido a ese extremo, o sin querer admitir que una mujer pueda negarse a toda costa a ser madre. En el invierno de 2018, en Gironde, Ramona Canet, de 37 años, fue juzgada por 5 infanticidios. Esos bebés eran resultado de violaciones conyugales. La acusada declaró: expreso mi negativa. Lloro durante las relaciones. Lloro después de tener relaciones. Fin de la cita. Sin embargo, el marido compareció como simple testigo. En 1974, en Estados Unidos, Joan Michulski, 38 años, decapitó con un cuchillo de carnicero en el césped de su casa en un barrio residencial a los 2 hijos más pequeños de los 8 que tenía. Fue declarada demente y la internaron. Su marido explicó que jamás había ejercido violencia alguna contra ellos y que, por el contrario, sentía por su familia un gran amor. Tan solo reveló que ninguno de sus hijos había sido deseado. El pastor que vivía en la casa contigua testificó que la joven parecía, en sus palabras, tranquilamente desesperada, tras instalarse la familia en la zona. Adrian Rich analiza: en lugar de reconocer la violencia institucional de la maternidad patriarcal, la sociedad estigmatiza a esas mujeres que acaban por sufrir estallidos de violencia psicopatológica. Fin de la cita. Un colectivo feminista francés recogió en 2006 el testimonio de una mujer anónima, posiblemente mayor, que relataba haber dado a luz 2 veces ella sola y haber ahogado a los bebés. Se había casado con 18 años y con 21 tenía ya 3 hijos, con los que permanecía encerrada en casa. Decía: tenía la impresión de ser un cajón. Toc. Se mete un niño, y cuando está vacío, se mete otro, y así siempre. Fin de la cita. Cuando intenta evitar las relaciones sexuales, su marido la pega. Dice:
No podía desear nada. Al parecer ya tenía todo lo que podía desear. Comía todos los días, tenía hijos que iban al colegio, no quería saber si tenía otras esperanzas. Era la menor de sus preocupaciones. Fin de la cita. Intenta abortar por todos los medios y lo consigue 9 veces, pero no siempre sale bien. Relata. Es una situación inhumana, pero en el momento en el que lo haces es la única solución. Fin de la cita. El colectivo que difunde su historia pone en guardia contra la ilusión según la cual, con la autorización de los anticonceptivos y del aborto, en Francia ya no habría más embarazos no deseados llevados a término. Mejorar su suerte o hacer simplemente que se pueda soportar pasa por la posibilidad de tener los hijos que se deseen o de no tener ninguno en absoluto. Jules Michelet insiste en la violencia social de la época que vio aparecer a las brujas. Según él, para que pudiera nacer el mito del pacto con el diablo, fue necesaria la presión fatal de una era de hierro. Fue necesario que el infierno mismo pareciera un refugio, un asilo, del infierno de aquí acá abajo. En este contexto, el siervo teme sobremanera empeorar su suerte acumulando hijos que no podrá alimentar. La mujer vive con el pánico al embarazo. Durante todo el siglo XVI va creciendo el deseo de esterilidad. A la inversa, el sacerdote, el Señor, quieren que aumente el número de sus siervos. En el imaginario que comparten opresores y oprimidos, el sábado aparece como el marco simbólico de ese enfrentamiento. Ofrece a los pobres un recurso fantasmal contra esa orden de procrear. Los demonólogos están de acuerdo, de hecho, en decir que jamás ninguna mujer volvió encinta. Michelet lo resume. Satán hace germinar las mieses, pero vuelve infecundas a las mujeres. En el mundo real, son las sanadoras las que realizan las prácticas destinadas a limitar los nacimientos, y eso explica la ferocidad de la represión que las golpeó. Que el propio infierno pareciera un refugio. Muy lejos de Michelet encontramos esta inversión en la novela de Alexandros Papadiamantis, La asesina, 1903. Cadula, una vieja campesina griega, comadrona y sanadora, hija de bruja, se siente abrumada por la suerte de las mujeres de su sociedad. No solamente las jóvenes pasan de una esclavitud a otra, del servicio de sus padres al servicio de su marido y sus hijos, sino que su familia ha de arruinarse para pagarles la dote. Por consiguiente, no puede evitar sentir alivio cuando asiste al entierro de una niña de su entorno. Escribe. Cuando por la noche la vieja Cadula acudió a la funeraria para tomar parte en la ceremonia de la consolación, consuelo no encontró ninguno, sino que estaba allí, radiante de alegría, y daba gracias al cielo en voz alta por la inocente recién nacida y por sus padres. Y la pena era alegría, y la muerte era vida, y todo se metamorfoseaba, y todo se volvía del revés. Fin de la cita. Ella se pregunta, ¿qué puede hacerse que sea útil para los pobres? El regalo que podrían recibir sería, perdóname Dios mío, hierbas para provocar esterilidad. O, si no hay más remedio, hierbas para tener hijos varones. Contemplando a su nieta que acaba de nacer, Cadula murmura con amargura. Ha venido para sufrir y para hacernos sufrir. Pierde la cabeza, acaba estrangulando al bebé y se hunde en una fuga asesina hacia adelante, hasta el ineludible desenlace, y a pesar del horror de sus actos, Papadiamantis acompaña a su heroína hasta su exilio lejos de la sociedad de los hombres, en su vuelta a los elementos. Un impulso hacia otras posibilidades. Antes de la Gran Peste de 1348, que mató a cerca de un tercio de la población europea, la Iglesia había mantenido cierta indiferencia hacia la cuestión de la natalidad.
Idealmente, incluso había preferido poder convertir a las masas a la abstinencia. Eso cambia a partir de entonces. A finales del siglo XVI, el franciscano Jean Benedetti recomienda una natalidad sin freno, asegurando a las familias que, igual que para los pájaros, Dios proveerá. La demografía europea se disparará a lo largo del siglo XVIII, sin que ello impida que los defensores de la natalidad sigan insistiendo con motivaciones poco loables. A finales del siglo XIX en Francia, donde la tasa de fecundidad se ha estancado un siglo antes, a diferencia de la tendencia europea, las ligas natalistas intervienen en nombre de la paz social, del interés nacional y de la protección de la raza. Fin de la cita. En la obra Reflexiones en torno a un tabú, el infanticidio, de Eko Leftig, nos dice: la competencia por el empleo entre las familias obreras las vuelve más dóciles. Son necesarios innumerables soldados para la guerra. Los inmigrantes procedentes de las colonias representan un peligro para la identidad nacional. Fin de la cita. En virtud de una paradoja no muy difícil de dilucidar, la preocupación por el bienestar de la humanidad y el respeto a la vida se encuentran del lado de los que aceptan o recomiendan la limitación de los nacimientos. Los cazadores de brujas no dudaban en torturar a sospechosas embarazadas, ni en ejecutar a niños pequeños u obligarlos a asistir al suplicio de sus padres. Actualmente no hay nada más falaz que la etiqueta de pro vida, que se endilgan los militantes antiabortistas. Un gran número entre ellos son también partidarios de la pena de muerte o, en Estados Unidos, de la libre circulación de las armas. Y con ello más de 15.000 muertos en 2017. Y donde no se les ve militar con igual ardor contra las guerras, ni contra la polución, responsable, según se calcula, de 1 de cada 6 muertes ocurridas en el mundo en 2015. La vida les apasiona únicamente cuando se trata de arruinar la de las mujeres. La defensa de la natalidad es un asunto de poder, no de amor por la humanidad. No concierne, por cierto, más que a la categoría, entre comillas, buena de mujeres, como demostró el historiador François Vergès en los años 1960 a 1970. El Estado francés, que se negaba a legalizar el aborto y la contracepción en la metrópoli, los alentaba en los departamentos de ultramar. En reunión, los médicos blancos practicaron miles de esterilizaciones y de abortos forzados. Decidir romper la cadena de las generaciones puede ser una manera de dar un vuelco a su situación, de volver a barajar las cartas de una relación de fuerzas, de aflojar la tenaza de la fatalidad, de agrandar el espacio del aquí y ahora. En Estados Unidos, en la década de los 90, las investigadoras Caroline Morrell y Karen Sekompf pusieron de manifiesto que la elección de no tener hijos no estaba reservada a una minoría de mujeres de las clases superiores. Entre aquellas a las que había entrevistado Morrell, 3/4 partes procedían de familias pobres u obreras. Todas habían hecho carrera y atribuían directamente su ascensión social a su decisión de no tener hijos. Una de ellas, Gloria, médico de 43 años, declaró: si hubiera sido amable y dócil, ahora seguramente viviría en Florida con 6 hijos. Estaría casada con un mecánico y me preguntaría cómo pagar la siguiente factura. No era lo que yo quería. Fin de la cita. Sara, 46 años, que había crecido en un barrio de inmigrantes judíos de Europa del Este, al sur de Filadelfia, relataba lo siguiente. Era realmente una vida de gueto, y yo quería creer que existía algo más, algo mejor. Desde que tenía 8 o 9 años, me daba por desaparecer durante todo el día. Tomaba el tranvía hasta el centro de la ciudad, caminaba hasta la Rittenhouse Square y después tomaba el autobús hasta la Universidad de Pensilvania, simplemente para mirar y escuchar. Fin de la cita. En 1905, una asistente social estadounidense anónima que firmaba lo siguiente: una esposa sin hijos. Ella escribía: constaté que, si dominaban a las mujeres, era siempre porque tenían hijos
y no tenían dinero, y la existencia de los primeros impedía obtener lo segundo. Descubrí que una suma de dinero suficiente, honradamente ganada, podía permitirles adquirir la libertad, la independencia, la autoestima y el poder de vivir su propia vida. Fin de la cita. El rechazo de la maternidad tampoco es necesariamente una elección de las mujeres blancas. Entre las afroamericanas nacidas entre 1900 y 1919, un tercio no tuvo hijos, o sea, más que entre las blancas. La rebeldía contra el estado del mundo y contra el género de vida con el que la mayoría debe contentarse es también el meollo de la crítica de Coran Mayer en 2007. Maldecía los encierros sucesivos de la escuela y la empresa, reclusiones que además se consideran una oportunidad. Deploraba que tener hijos sirva para trasladar a la generación siguiente la cuestión del sentido de la vida. Decía, vivimos en una sociedad de hormigas, donde trabajar y criar bebés modela el horizonte último de la condición humana. Una sociedad para la cual la vida se limita a ganarse el pan y a reproducirse es una sociedad sin futuro, pues no tiene sueños. Fin de la cita. Veía en la procreación la barrera del sistema actual, en la medida en que nos lleva a perpetuar un modo de vida que nos conduce a la catástrofe ecológica y en el que garantiza nuestra docilidad, porque tenemos hijos que alimentar, un crédito que pagar, etc. La escritora Chloé Dillam, a la que Camille Dusselaer rinde homenaje en su película Sorcières mes sœurs, Brujas mis hermanas, reitera lo siguiente. Soy la nulípara, no tendré hijos jamás. Detesto los linajes y sus ficciones tóxicas. La noción de herencia no atañe más que al virus del último portador. Fin de la cita. O también la siguiente. Contrarrestar el miedo que notas en el vientre es lo único que te preocupa, llenarlo de embriones. Un acto ansiolítico para un pueblo que sobrevive únicamente gracias a los antidepresivos. Fin de la cita. Casi me da miedo constatar hasta qué punto en mi caso también, aun cuando creo ser una persona más bien amable y plácida, la cuestión de la procreación y las razones por las que la rechazo rápidamente suscitan una enorme cólera. Y he aquí de nuevo la cólera. La reticencia a tener hijos puede ser una manera de hacer a la sociedad responsable de sus fracasos y sus carencias, de negarse a pasar página, de resolver que no habrá acuerdo, lo que explica sin duda el malestar que provoca en los demás. Pero ese no es la otra cara de un sí. Surge de la idea de que la aventura humana habría podido resultar mucho mejor, de una rebelión contra lo que hacemos con nuestra vida y con el mundo, y del sentimiento de poder escapar mejor a la resignación, a las cargas y a las trampas de un destino corriente a través de una existencia sin hijos. Esta elección ofrece una especie de bolsa de oxígeno, de cuerno de la abundancia. Permite el exceso, la desmesura, una orgía de libertad y de tiempo para uno mismo que pueden explorarse, en los que moverse hasta perder el aliento, sin temor a abusar de ellos y con la intuición de que las cosas interesantes empiezan ahí donde por lo general se juzga razonable interrumpirlas. Siguiendo mi lógica, no transmitir vida permite disfrutar de ella plenamente. Hasta ahora esa inclinación me ha costado una única disputa con un amigo, una violenta pelea que estalló de golpe en un giro de la conversación y de la que, pese a nuestros esfuerzos, nuestra amistad no se ha recobrado jamás. Ese hombre, nacido el mismo año que mi padre, sigue muy marcado por su educación católica, aunque está muy lejos de limitarse a ella, si no, no seríamos amigos. Y esa sensibilidad explica sin duda su reacción. Además, en el ardor de una discusión, su discurso adquiere rápidamente tintes religiosos. Así pues, me espetó, blandiendo en alto un índice vengador. Dijo, la esperanza no se divide. Pero justamente a veces abstenerse de procrear representa el mejor modo de no dividir la esperanza. La alquimia sutil del no deseo de tener hijos. Esta actitud casi hace de mí una embarazosa excepción en la sociedad en la que vivo.
En Francia, solo un 4.3% de las mujeres y un 6.3% de los hombres declaran no querer hijos. Contrariamente a lo que podría creerse, el número de mujeres sin hijos ha disminuido a lo largo de todo el siglo XX, y la, entre comillas, infecundidad definitiva, sea cual sea la razón, alcanzó hoy al 13%. Aunque la natalidad haya experimentado por primera vez un descenso en 2015 y después de nuevo en 2016 y en 2017, Francia sigue teniendo el récord europeo junto con Irlanda. Una de las explicaciones propuestas es el desarrollo de servicios de acogida de la infancia, que ahorra a las mujeres tener que elegir entre trabajo y maternidad, como es el caso de Alemania. En cambio, la proliferación de publicaciones sobre la vida sin hijos observada estos últimos años en Estados Unidos se explica por el hecho de que la tasa de natalidad del país alcanzara en 2013 su nivel más bajo de la historia, sin que ello supusiera un drama necesariamente, sobre todo gracias a la inmigración. La proporción de mujeres entre 40 y 44 años que no han tenido nunca hijos ha pasado de un 10% en 1976 a un 18% en 2008 y afecta a todas las comunidades. La escritora Laura Kivnis calcula que la natalidad seguirá bajando. Dice, seguirá bajando tanto tiempo como la situación de las mujeres siga sin mejorar. No solo con una implicación mayor de los padres, sino con muchos más recursos públicos invertidos en el cuidado de la infancia, con equipos de profesionales bien pagados, no con mujeres mal pagadas en casa con sus propios hijos. Fin de la cita. En Europa, aparte de Alemania, es en el sur, Italia, Grecia, España, donde aumenta la infecundidad, sobre todo por culpa de la devastadora precariedad engendrada por la política de la Unión Europea, así como por la ausencia de medidas adaptadas para el cuidado de los niños. Entre las mujeres nacidas en la década de los 70, cerca de 1 de cada 4 podría no tener nunca hijos. Resulta difícil trazar una frontera clara entre dos categorías. De un lado, las y los que no tienen hijos porque no quieren, y del otro, las y los que tienen porque así lo han querido otros. Algunos no tienen descendencia por imposibilidad económica o por circunstancias de su vida privada, aunque habría deseado tenerla. Por el contrario, otros tienen niños que en realidad no estaban previstos, sobre todo porque el aborto aún no se ha legitimado del todo culturalmente. Incluso sin oponerse a ese derecho, a algunas parejas podría repugnarles recurrir al aborto si tienen la estabilidad económica y afectiva que les permita dejar que el embarazo se lleve a término. Además, teniendo en cuenta la propaganda omnipresente a favor de la familia, podemos suponer que un gran número de padres han cedido a una presión social más que a un impulso propio. Sandra, una de las personas sin hijos por voluntad propia, decía: creo sinceramente que hoy en día el deseo de tener hijos es un 90% social y un 10% subjetivo y espontáneo. Fin de la cita. Esto encontrada en las entrevistas que hizo Charlotte de Bast. Estoy abierta a la discusión sobre estos porcentajes, por cierto. En cualquier caso, podemos suponer que al principio existe en cada persona un deseo y un no deseo de tener hijos, sea cual sea el destino futuro de ese deseo o de ese no deseo, y que después lo reforzamos con argumentos más o menos articulados. Esa disposición nace de una alquimia compleja y misteriosa que desbarata todos los prejuicios. Tras haber tenido una infancia desgraciada, uno podría aspirar bien a compensarla simbólicamente o bien a evitar el coste. Con un carácter alegre y optimista, uno podría no desear hijos. Con un carácter depresivo, uno podría desear descendencia. Imposible predecir en qué casilla se detendrá la gran rueda de las disposiciones afectivas a ese respecto. Laura Lis le señala: una persona podría desear hijos y otra podría no desearlos exactamente por los mismos motivos. El deseo de desempeñar un papel, de ejercer una influencia, de encontrar la propia identidad, de crear una relación íntima con otra persona, la búsqueda del placer o de la inmortalidad. Fin de la cita.
Además, el ser humano es capaz de grandes maravillas, pero también de horrores insoportables. La vida es bella, pero dura, pero bella, pero dura, pero bella, pero dura, etcétera. Así que es cuando menos intrusivo y presuntuoso juzgar a los demás si quieren quedarse con lo de bella o lo de dura, y elegir perpetuarla o no. Algunos sienten ganas de verse a sí mismos y a su pareja reflejados en un nuevo ser, y o se dejan seducir por la perspectiva de una vida cotidiana con los hijos, mientras que otros desean bien llevar una vida en soledad, bien consagrarse plenamente a su vida de pareja. Tras haber elegido esta última opción, la psicoterapeuta y escritora Jean Sefer decía en 2015 que vivía después de 35 años con su marido en una rara intimidad intelectual. Unos tendrán ganas de aumentar la vida, de acoger lo que venga, asumiendo el caos más o menos dichoso que se derivará de ello. Otros elegirán una existencia más concentrada, más recogida, más tranquila. Dos formas diferentes de intensidad. Por mi parte, y si tan siquiera entrar en los debates sobre la eficacia ecológica de un descenso de la natalidad, no podría añadir un miembro a la sociedad, cuando ésta ha fracasado tan espectacularmente en establecer una relación armoniosa con su medio vital y parece tan decidida a destruirla por completo. Lo deseo aún menos porque yo misma me siento un mero producto de la sociedad de consumo y por tanto mis hijos no podrían contar conmigo para ayudarles a adaptarse al paradigma de la crisis ecológica. Me identifico bastante con estas palabras de la novelista estadounidense Pam Houston, cuando dijo: no quería tener nada que ver con pañales fabricados con derivados del petróleo. No quería ser responsable de una casa de ensueño construida sobre una tierra otrora salvaje. Pero cuando veo a Hamza, que pronto cumplirá 7 años, pedalear con entusiasmo hacia la playa por un camino de la isla de Yao, con su pequeño casco en la cabeza, mi corazón se derrite. Aunque eso no me haga cambiar de opinión, comprendo que se pueda opinar también que la belleza del mundo sigue estando ahí y que todavía hay tiempo de compartirla con un hijo, escapando al hipnotismo de la catástrofe. A mí me parece que todas las opiniones tienen cabida. Solamente me cuesta comprender por qué la que yo defiendo está tan poco aceptada y por qué persiste un irreductible consenso alrededor de la idea de que tener éxito en la vida implica tener descendencia para todo el mundo. Los que se apartan de la norma tienen que escuchar lo que ya no se osa decir demasiado a los homosexuales, a saber, ¿y si todo el mundo hiciera lo mismo que tú? Incluso en las ciencias humanas encontramos esa obtusa mentalidad. Cuando la socióloga Anne Gottman interroga a hombres y mujeres sobre su, entre comillas, voluntad de no engendrar, multiplica los comentarios malintencionados que desacreditan con mayor o menor insidia sus intenciones. Les diagnostica, por ejemplo, una relación perturbada con la alteridad, o les reprocha ignorar la dimensión instituyente del principio genealógico y antropológico de la perpetuación de la especie. Sea eso lo que sea que quiera decir. Cuando escribe, ¿cómo refutar que los hijos roban tiempo? Tiempo al trabajo, a la vida social y a la vida personal, añade de inmediato. Pero, ¿es esa la cuestión? Y cuando una mujer a la que entrevista declara, no quiero tener hijos, no veo dónde está el problema, se transforma en psicoanalista de pacotilla para considerar que la segunda parte de la frase puede interpretarse como la confesión de una duda. Su libro resume desaprobación en cada página. Acusa a las personas entrevistadas de hacerse las víctimas y de manifestar la, entre comillas, exigencia de que se valide su elección. Una zona de no pensamiento. Con 7.000 millones y medio de seres humanos, todo peligro de extinción de la especie parece descartado, o cuando menos, todo peligro de extinción por falta de nacimientos. Como insiste en señalar la escritora y comediante Betsy Selkin, cuando Dios dijo, creced y multiplicaos, no había más que 2 personas sobre la tierra. Fin de la cita.
En Occidente al menos los anticonceptivos son ampliamente accesibles y un hijo ya no representa una ventaja económica indispensable. Al contrario. Es más, vivimos una época caracterizada por la pérdida de la fe en un futuro mejor, incluso en el futuro más inmediato. En un planeta superpoblado, contaminado de maneras diversas, en el que la explotación crece, en un occidente amenazado por el fascismo. Pienso en ese dibujo de Willem de 2006, la reunión de una familia burguesa en una estancia suntuosa, cálida y reconfortante. A un lado, la pared de la casa se abre a un mundo exterior, asolado, cubierto de armazones de coches y de edificios en ruinas, donde unos seres famélicos se arrastran entre las ratas. En el umbral, con un ampuloso gesto, el padre señala este escenario de desolación a sus asustados hijos, niña y niño. Un día, todo esto será vuestro. Y sin embargo, si confiesas la menor vacilación en lanzar a un hijo a semejante entorno, todo el mundo profiere exclamaciones de horror. Cierto, existe también multitud de razones para desear un hijo, pero tampoco eso ha de darse completamente por sentado. ¿No nos habremos olvidado de realizar una pequeña actualización de nuestras ideas preconcebidas? Una extraordinaria pereza intelectual, una espectacular ausencia de reflexión envuelve este tema, con el dudoso pretexto de que depende del, entre comillas, instinto. No dejan de darnos recetas que supuestamente nos sirven a todos. Señala la ensayista y feminista estadounidense Rebecca Solnit. Esas recetas fracasan indefectiblemente, sin que ello impida que vuelvan a dárnoslas una y otra vez. Y además observa lo siguiente. La idea de que la vida debería tener sentido raras veces surge. No solamente se supone que las actividades comunes, el matrimonio y los hijos, tienen sentido por sí mismas, sino que se considera que son las únicas que lo tienen. Fin de la cita. Deplora la unanimidad que recluye a esas personas que siguen todas las prescripciones sociales y sin embargo son completamente desdichadas. Recuerda lo siguiente. Hay tantas cosas para amar aparte de la propia descendencia, tantas cosas que necesitan amor, tantas cosas que deben hacerse con amor en el mundo. Fin de la cita. Es esta falta de imaginación lo que revelaba implícitamente la crítica furibunda de No Kit, el libro de Coran Mayer, publicada en él y escrita por Michel Fitoussi. Dice, de toda esa machacona y babosa repetición no resulta más que una ideología blandengue, presente ya en la obra precedente. Se refiere a Buenos días, pereza, sobre el aburrimiento en el trabajo y los medios para resistirlo. El derecho al placer como único credo, y que se suprima todo lo que moleste. Libres así de las lacras de la existencia, todos nuestros días se dedicarían a la diversión bobaclicona o a la contemplación de nuestro ombligo, mientras comemos galletas de jengibre, sin amor y sin humor, dos componentes esenciales de la felicidad, pero de las que ella, para su desgracia, lamentablemente carece. Fin de la cita. Aquí como en Me casé con una bruja, la invocación del amor, entre comillas amor, sirve de tapadera a los guardianes del orden establecido para callar todas las críticas. No tener hijos es saber que al morir no dejarás tras de ti a alguien a quien habrás traído al mundo, al que habrás moldeado en parte y a quien habrás transmitido una atmósfera familiar. El enorme bagaje, a veces asfixiante, de historias, de destinos, de sufrimientos y de tesoros acumulados por las generaciones precedentes, que también tú habrás heredado. Puedes esperar que te lloren tu compañero o compañera, tus hermanos y hermanas, tus amigos, pero no es exactamente lo mismo. Esa es quizás la única cosa difícil de aceptar en esta situación. Dayan decía, mi único pesar
es saber que nadie pensará en mí como yo pienso en mi madre. Así decía Dayan, que da su testimonio en un libro dedicado a las familias de dos personas. No obstante, eso no significa que no se transmita nada. La misma falta de imaginación nos impide ver que la transmisión, aparte de que los hijos no siempre se hacen cargo de ella o no necesariamente de una forma que nos satisfaga, transita por numerosos caminos. Cada existencia humana derriba una infinidad de bolos y deja una huella profunda que no siempre está a nuestro poder cartografiar. Dos estadounidenses sin hijos por decisión propia relataban que si se disponían a dimitir del trabajo y a lanzarse a recorrer el mundo en bicicleta durante un año, era gracias a una conversación con unos ciclistas con los que se habían cruzado en una playa, que no sospecharían jamás las repercusiones de aquel encuentro. Decía, nunca sabemos cómo influimos en los demás. Los hijos no son más que la manifestación más evidente del paso por la tierra de la mayoría de nosotros, la única que estamos entrenados para detectar. Por añadidura, incluso ellos tienen siempre mucho más que dos progenitores. ¿No eres tú un poco responsable, por ejemplo, de la existencia del hijo que ha tenido más tarde con otra persona el compañero o compañera al que dejaste? ¿O del que fue concebido por dos amigos a los que tú presentaste? A pesar de la generalización de los anticonceptivos, por lo visto sigue siendo impensable que se pueda amar y desear a una persona sin querer tener un hijo con ella. Así, a las mujeres que anuncian que no quieren convertirse en madres, se les repite que es porque aún no han encontrado el hombre adecuado. También me parece subsistir la oscura convicción según la cual solo una relación fecunda es una auténtica relación sexual, quizá porque ofrece la única prueba posible de la actividad sexual, dando fe con ello de que su protagonista masculino es un auténtico hombre y su protagonista femenina una auténtica mujer. Una visión de las cosas que cuestiona la réplica provocadora atribuida a Paulina Bonaparte. ¿Hijos? Prefiero empezar 100 a terminar uno solo. Fin de la cita. No debemos excluir la hipótesis por la cual a veces se tienen hijos para demostrar que se tienen relaciones sexuales. Un minuto de fanfarroneo que sale muy caro, en mi humilde opinión. O para demostrar que no se es gay, permitiéndose así mostrarse discretamente homófobo. El último bastión de la, entre comillas, naturaleza. En las parejas heterosexuales, la procreación y más concretamente la maternidad es el último ámbito en el que, incluso entre las progresistas, reina el argumento de la, entre comillas, naturaleza, de la que hemos aprendido a desconfiar en cualquier otro terreno. Sabemos que a lo largo de los siglos las tesis más fantasiosas y más opresivas se han justificado con las pruebas evidentes e indiscutibles que supuestamente proporcionaba la observación de la naturaleza. Por ejemplo, en 1879, Gustave Le Bon afirmaba: el cerebro de multitud de mujeres tiene un tamaño más cercano al de los gorilas que al de los cerebros masculinos más desarrollados. Esta inferioridad es tan evidente que nadie puede cuestionarla ni por un momento. Solo vale la pena discutir sobre el grado de esa inferioridad. Fin de la cita. Mirando hacia atrás, vemos claramente el carácter ridículo de esta clase de consideraciones. Ahora evitamos deducir de un aspecto físico un cierto tipo de carácter o un comportamiento determinado. En los medios progresistas, por ejemplo, ya nadie iría a explicar a los gays y a las lesbianas que sus prácticas sexuales son problemáticas, que ellos y ellas desean a las personas incorrectas y que sus órganos no han sido concebidos para ser utilizados de esa manera. Perdón, pero has leído mal el modo de empleo. La naturaleza dice que...
Por el contrario, cuando se trata de mujeres y de bebés, todo el mundo se relaja. Es la orgía de la naturaleza, si se me permite expresarlo así. Ante ti no tienes ya más que defensores entusiastas del determinismo biológico más estricto. Las mujeres tienen útero. Es claramente la prueba irrefutable de que deben tener hijos, ¿no? No hemos avanzado ni un milímetro desde la entrada. Mujer, de la enciclopedia de Diderot y de Allenbert en el siglo XVIII, que concluía tras una descripción física lo siguiente. Todos estos hechos demuestran que el destino de la mujer es tener hijos y alimentarlos. Fin de la cita. Seguimos creyendo a pies juntillas que las mujeres están programadas para desear ser madres. Antaño se alegaba la acción autónoma de su útero. Se le llamaba animal temible, poseído por el deseo de concebir hijos, vivo, reacio al raciocinio, que obra bajo los efectos de sus violentos deseos de dominarlo todo. Ese útero salteador ha cedido su lugar en el imaginario a ese órgano misterioso llamado reloj biológico, no como metáforas, sino como simples descripciones neutras y factuales del cuerpo humano. Así señala la ensayista Moira Hegel. Ahora bien, la expresión reloj biológico aplicada a la fertilidad de las mujeres apareció por primera vez el 16 de marzo de 1978 en un artículo del Washington Post titulado Suena el reloj para la mujer que hace carrera. En otras palabras, es una manifestación precoz de la reacción de la que habla Faludi, y su asimilación fulgurante a la anatomía femenina constituye un fenómeno único en la historia de la evolución, que habría dejado estupefacto a Darwin. Además, dado que su cuerpo ofrece a las mujeres la posibilidad de llevar un hijo, la naturaleza quiere igualmente que sean ellas las encargadas de cambiar los pañales del susodicho niño o niña tras su nacimiento, de llevarlo al pediatra y también ya puestos, de fregar el suelo de la cocina, de poner lavadoras y de pensar en comprar papel higiénico durante los 25 años siguientes. Eso se llama instinto maternal. Sí, la naturaleza ordena eso exactamente, y no, por ejemplo, que la sociedad, para darles las gracias por asumir la parte más importante de la perpetuación de la especie, ponga todo de su parte para compensarlas por los inconvenientes que sufren por esta causa. No, de eso ni hablar. Si eso era lo que creías, es que has entendido mal a la naturaleza. Persisten en el pensamiento representaciones arcaicas relativas a las mujeres que nunca han tenido hijos. La insistencia en la entre comillas plenitud y la apariencia resplandeciente que se atribuyen directamente a las futuras madres, cuando en realidad, a decir de las interesadas, las experiencias del embarazo son muy diversas. Esto implica una fe persistente, por contraste, en imágenes de viejas solteronas con el cuerpo reseco por la vacuidad de su útero. Eso es ignorar que, como escribe Laurie Lisle, el útero, incluso vacío, es un órgano muy vivo, activo con sus sensaciones menstruales y sexuales. Recordemos además que no estando ocupado su tamaño es reducido, por lo que la imagen de una cavidad invadida por las telarañas y barrida por vientos lúgubres que ululan es pura fantasía. Pero se atribuye a la concepción la virtud de colmar las necesidades eróticas y emocionales de las mujeres, y por tanto de regularlas, ya que de otro modo serían incontrolables. Así pues, eludir la maternidad es sustraerse a un proceso de purificación y de domesticación, a la única redención posible para un cuerpo que con el paso de los siglos ha cristalizado tantas interrogantes, tantos miedos, tanta aversión. Escribe David Le Breton, el matrimonio y la maternidad son los antídotos que vienen a sublimar ese cuerpo siempre defectuoso. Fin de la cita. Rechazar esos antídotos es continuar sembrando el desconcierto, suscitar miradas suspicaces,
o compasivas. Sin embargo, también en esto mis experiencias personales contradicen los prejuicios. Tras haber acumulado problemas de salud a lo largo de mi vida, siento un gran alivio por no haber tenido que compartir con un hijo, llevándolo primero en mi vientre y luego en brazos, las energías que me quedaban. En el transcurso de un coloquio, cuando acababa de defender que se pudiera desvincular el destino femenino de la maternidad, el siguiente orador, un médico especialista en problemas de infertilidad, empezó manifestando con aire grave que habría sido terrible para sus pacientes oír mis palabras. Esto me dejó estupefacta. A mí me parecía que por el contrario podrían haberle sido de cierta utilidad si finalmente no lograban quedarse embarazadas. Tendrían entonces que superar la pena de no poder ver su deseo realizado, pero no era necesario que a ello se añadiera el sentimiento de ser mujeres incompletas o fracasadas. Muchos médicos se permiten sermonear así a las mujeres que no quieren tener hijos, diciéndoles que deberían pensar en las que no pueden tenerlos. Ahora bien, la maternidad no es un fenómeno de vasos comunicantes, como recuerda Martin Winkler en su libro sobre el maltrato médico en Francia. Sin duda, una mujer que tenga problemas para quedarse embarazada puede tener un impulso de celos hacia las que desdeñan esa posibilidad, pero 2 segundos de reflexión bastan para evaluar su carácter irracional. Obligarse a tener un hijo por consideración a otra mujer que no puede no conduciría más que a incrementar la desdicha. Cualquier otro razonamiento implica ver a las mujeres como representantes intercambiables de una esencia única y no como personas individuales, dotadas de personalidades y deseos distintos. Esta visión está muy extendida, a tenor de la notable resistencia suscitada por esta verdad, sin embargo, elemental. Enterarte de que estás embarazada es maravilloso cuando quieres tener un hijo, y es un duro golpe cuando no lo deseas. Sin embargo, los artículos en línea que describen los primeros síntomas de un embarazo parten del principio de que todas las lectoras que han llegado a esa página quieren estar embarazadas. Cuando, según todas las apariencias, un número nada desdeñable de entre ellas la consultan con la angustia en el estómago. Has dejado de usar tu método anticonceptivo y esperas, pero la espera te parece muy larga en cada ciclo. Supone, por ejemplo, aofeminin.com. ¿Cómo detectar un inicio de embarazo? Los temas relacionados se titulan Estimular la fertilidad, 80 alimentos a los que dar preferencia, o Las mejores posturas para quedarse embarazada. Debido a un retraso en la menstruación, una de mis amigas tuvo un día mucho miedo de estar embarazada de su amante, por diversos motivos. Sin embargo, era prácticamente imposible que lo estuviera realmente. Uno de sus allegados, psiquiatra, interpretó su miedo como la manifestación del deseo inconsciente de concebir un hijo con ese hombre, del que está muy enamorada. Mi amiga, por su parte, ve las cosas de otra manera. La idea de estar embarazada le inspiraba tal terror que le entró el pánico en cuanto perdió la certeza absoluta de no estarlo. Me decía, estoy más que dispuesta a considerar la hipótesis de una ambivalencia inconsciente, realmente muy, muy inconsciente, vaya, pero ¿estamos seguros de que para todo el mundo la norma por defecto es el deseo de tener hijos? Me preguntaba ella perpleja. Buena pregunta, que para muchos ni siquiera merece ser planteada. Martin Winkler relata su espanto cuando un día unos colegas le dijeron, sí, bueno, pero cuando prescribes un DIU o un implante subcutáneo, te das cuenta de que es una violencia impuesta al deseo inconsciente de las mujeres de quedarse embarazadas. Al menos las que toman la píldora pueden olvidarlo y satisfacer su impulso sexual contenido. Fin de la cita.
una joven le habló también de este comentario de su ginecólogo. Si le duele la regla es porque su cuerpo reclama un embarazo. Uh, Fin de la cita. En la obra La mujer y el doctor Drauf, el eminente ginecoanalista que pone en escena a la novelista sueca Mary Krent recomienda a su paciente, para apaciguar los tormentos que agotan sus débiles capacidades intelectuales, el remedio universal de la maternidad, conocido por su inmensa santidad y su acción purificadora sobre el psiquismo femenino. Está a punto de caerse de su butaca cuando la joven atolondrada le responde que ella no quiere tener hijos. Mi joven señorita, todas las mujeres lo quieren. Por ciertas razones la mujer es y suele permanecer inconsciente de sus sentimientos, de sus deseos y de sus necesidades reales. Sus auténticos sentimientos deben ser interpretados por un analista de mi calibre, para que la mujer no se deje arrastrar, engullir por ellos, para que no se desvíe de su camino, provoque el desorden y sea el origen del caos más completo en el mundo civilizado. Fin de la cita. Para sustentar sus palabras le pone en las manos un volumen polvoriento de la obra de su mentor, el llorado profesor Popokov. Le hace leer el pasaje donde se dice que, en el fondo, todas las mujeres desean hijos, antes de quitárselo precipitadamente de las manos porque acaba de ocurrírsele la idea de que quizá tenga la regla. Le espeta lo siguiente. No pretenderá situarse por encima de la ciencia médica. La especialidad de la mujer ha precisado siglos de trabajo de intensa investigación en sanatorios y depósitos de cadáveres para llegar a este resultado. Se han realizado innumerables experimentos. Las teorías se han probado miles de veces con cerdos, sapos, tenias y cabras. No se puede imaginar hasta qué punto están documentados esos hechos irrefutables. Fin de la cita. ¿Cómo no dejarse convencer en efecto? Más sorprendente, incluso una feminista como Erika Jong comparte ese supuesto. Volviendo sobre el movimiento de las mujeres en la década de los 70 en Estados Unidos, explicaba así el fracaso de una alianza entre la corriente de Betty Friedan, esposa y madre, y la corriente de Gloria Steinem, soltera sin hijos. Decía, las que habían rechazado la vida familiar despreciaban a las que la habían elegido. Quizás ese rechazo estaba sustentado en parte en la amargura, ya que el deseo de tener hijos es tan fuerte que el precio que se debe pagar es exorbitante. Fin de la cita. Extraña alegación. Si era necesario encontrar huellas de desprecio, de odio y de amargura en esta historia, sería más bien en Betty Friedan, que acusó a Gloria Steinem de desacreditar al movimiento incorporando lo que ella decía, golfas, menesterosas y lesbianas. Numerosos testigos la describen como una personalidad áspera y difícil, mientras que Steinem resuma serenidad, por lo que esas dos figuras parecen especialmente mal elegidas para ilustrar los prejuicios sobre la sistematización del deseo de maternidad y el sosiego que aportaría a su cumplimiento. Que pueden escribirse tales afirmaciones falsas demuestra la fuerza del dogma. De igual manera, en 2002, en Francia, la psiquiatra Geneviève Serre buscó para un artículo a 5 mujeres sin hijos por decisión propia, a las que abordó con escepticismo. Escribía al respecto. El hecho de que algunas de ellas hubieran estado embarazadas incluso varias veces y que hubieran tomado la decisión de abortar permite plantear la hipótesis de que el deseo de tener hijos estaba ahí, pero no se ha escuchado. Fin de la cita. El embarazo como manifestación de un deseo inconsciente de tener hijos. ¿Eso vale también para las que han sido violadas o para las que cuando el aborto es ilegal arriesgan la vida para librarse de un embrión? Además, si hay que admitir una ambivalencia o un deseo inconsciente, en el caso de mi amiga atormentada por el miedo a quedarse embarazada, no se puede excluir la hipótesis de una aspiración pasajera a la normalidad. No es fácil remar a contracorriente a lo largo de toda una vida.
Así, una joven sin hijos por decisión propia dice tener la impresión constante de pasar por un fenómeno de feria. Un hombre que no se convierte en padre deja de lado una función social, mientras que a una mujer se le supone que obtiene con la maternidad la realización de su identidad esencial. Lógicamente, si el deseo de tener hijos fuera natural, debería poder detectarse una anomalía biológica en las que no lo experimentan. En caso de no tenerlo, se les aconsejará que consulten a un médico, o bien, habiendo interiorizado la norma, decidirán hacerlo ellas mismas. Hay que cuidarse y esforzarse, hasta que surge ese deseo de tener hijos. Encontramos aquí esa paradoja que se observa también en el terreno de las prácticas de belleza. Ser una, entre comillas, verdadera mujer implica sudar sangre y lágrimas para hacer que ocurra lo que se supone que emana de su más íntima naturaleza. Cuando se trata de procreación, el discurso psicoanalítico y psiquiátrico se muestra notablemente eficaz para tomar el relevo de los discursos sobre la naturaleza, otorgando un vago halo de autoridad científica a los peores estereotipos. Tras identificar en las mujeres que ha conocido cualidades que a sus ojos son, entre comillas, masculinas, tales como la independencia, la eficiencia, la disciplina, los centros de interés como la política, Geneviève Serre escribe lo siguiente. Este lado masculino, autónomo e independiente, es quizás un impedimento para el acceso a una posición femenina más pasiva, más receptiva al hecho de aceptar el don de la vida, lo que seguramente es necesario para el acceso a la maternidad. Fin de la cita. Las madres, criaturas indolentes e independientes que se conforman con chapotear en el gran misterio de la vida y dejan la política a los hombres. Habéis pedido el siglo XIX. No lo abandonéis. En el claro, las que rechazan la maternidad se enfrentan a sí mismo al prejuicio según el cual detestan a los niños, como las brujas que devoraban con avidez los cuerpecitos asados en los aquelarres o lanzaban maleficios sobre los hijos del vecino. Es doblemente exasperante. En primer lugar, porque está muy lejos de ser siempre el caso. A veces es incluso una fuerte simpatía hacia los niños lo que puede impedirte traer uno al mundo, mientras que otras podría elegir tener hijos por motivos discutibles. Lucy Joubert ironiza a este respecto. Dice, ¿qué mayor incentivo para la procreación que la aterradora perspectiva de pasar largos años en una residencia de ancianos sin visitas, sin distracciones? Una pesadilla que muchos sortean engendrando 8 hijos, uno para cada día de la semana, más uno. Toda prudencia es poca. Fin de la cita. El número de niños maltratados a los que pegan o violan incita también a preguntarse si verdaderamente todos los que tienen hijos los aman. Por otra parte, tenemos derecho a no buscar la compañía de niños, incluso a detestarlos abiertamente, a riesgo de despojar de un modo implacable a nuestro entorno de sus ilusiones, desdeñando la imagen de dulzura y de abnegación que se asocia a la mujer. De todas formas, tampoco en esto hay forma de comportarse bien. Cansadas de las miradas de complicidad o de los comentarios que suscitan, se te da muy bien o serías una madre estupenda. Cuando se enternecen delante de un bebé o lo toman en brazos, algunas preferirán expresar un desdén radical, a riesgo de que las tomen por monstruos. Porque así se puede amar a los niños y querer pasar ratos con ellos, sin por ello desear tener hijos propios. También cocino muy bien y no tengo las menores ganas de abrir un restaurante, exclama la protagonista del cómic. ¿Y tú, cuándo te decides? La escritora Elizabeth Gilbert considera que existen 3 clases de mujeres: las que han nacido para ser madres, las que han nacido para ser tías y las que en ningún caso debería tener autorización para acercarse a un niño a menos de 3 metros. Es muy importante comprender a qué categoría se pertenece, pues los errores en este terreno engendran sufrimiento y tragedia. Fin de la cita. Por su parte, ella pertenece al equipo de las tías.
En 2006, en una revista femenina francesa, una joven daba fe de los prodigios de los que es capaz ese equipo. Siendo pequeña se había ido de vacaciones con una amiga a la casa de la tía de esta. Al descender del avión descubrió que la tía en cuestión era Sabine Azema, una de las raras actrices francesas que cuando se le pregunta por este tema asume serenamente su elección de no haber sido madre. Aquellas vacaciones se repitieron varios años seguidos. Cuenta, Sabine nos alquila una pequeña habitación y nos anima a escribir guiones que grabamos luego. Pasamos horas buscando disfraces en el mercadillo. Sabine alquila también un coche pequeño, pero como detesta conducir, se pasa horas detrás de un camión y nos tronchamos de risa. No somos niñas, ella no es adulta, es magia. Son vacaciones a lo Monsieur Hulot. Sobre todo nada de McDonald's, sino salones de té con el ambiente de arsénico por compasión. Un jardín de hotel antes que un parque abarrotado. Sabine nos ofrece objetos extraordinarios, peonzas de Nueva York, lápices de Inglaterra, y sobre todo nos inculca su sentido de la felicidad. Fin de la cita. Hay una riqueza subestimada en esta diversidad de posibles papeles en la vida. Un día, cuando Gloria Steinem estaba en la cuarentena y participaba en el Tonight Show, la presentadora Joan Rivers la interpeló así. Mi hija es la mayor alegría de mi vida y no puedo imaginar que no hubiera nacido. ¿No lamentas no haber tenido hijos? A lo que ella respondió, bueno, Joan, si todas las mujeres tuvieran hijos, no habría nadie para decirte cómo es no tenerlos. Fin de la cita. Muchas mujeres han expuesto las razones por las que el sentido que ellas querían dar a su vida era incompatible con la maternidad. Chantal Thomas, amante de su libertad, de la soledad, de los viajes, lo explica con extrema sencillez. Dice, nada de toda esa historia me ha traído jamás, ni el embarazo, ni el parto, ni el día a día de alimentar a un bebé, ocuparse de él, educarlo. Fin de la cita. Lo que más impresiona en la lectura de La plenitud de la vida de la joven Simone de Beauvoir es su apetito absoluto sin límites. Devora los libros, se atiborra de películas, está omnibulada por el deseo de convertirse en escritora. Esa misma voracidad la domina en lo tocante al mundo físico. Nombrada profesora en Marsella, descubre la marcha. Se va de excursión siempre que puede, engullendo kilómetros, emborrachándose de paisajes y de sensaciones, sin tener siempre el equipo adecuado, sin dejar que la detenga, a pesar de algunos avisos, ni el miedo a los accidentes ni a las agresiones. Deja atrás a los amigos que pretenden seguirla. Atesora su libertad, como demuestra el deleite con el que describe con unas pinceladas el encanto de las habitaciones sucesivas de las que toma posesión. Adora vivir sola, desde sus años de estudiante en París. Escribía, podía regresar al alba o leer en la cama durante toda la noche, dormir a mediodía, permanecer encerrada entre cuatro paredes 24 horas seguidas, bajar de repente a la calle. Comió una sopa Bourse en Dominique. Cenaba en la cupola una taza de chocolate. Me gustaba el chocolate, el Bourse, las largas siestas y las noches insomnes, pero sobre todo me gustaba mi capricho. Casi nada lo contrariaba. Constaté con alegría que lo serio de la existencia con que los adultos me habían llenado los oídos en realidad no tenía tanto peso. ¿Cómo no ver que un embarazo habría acabado con ese impulso, con ese ardor? La habría alejado de todo lo que le gustaba, de todo lo que le importaba. En el mismo libro explica por qué evita la maternidad, tema por el que tan a menudo la habían atacado. Dice, mi felicidad era demasiado sólida para que una novedad pudiera tentarme. No soñaba en absoluto con perpetuarme en una persona surgida de mí. No tenía la impresión de rechazar la maternidad. No era mi destino. Permaneciendo sin hijos cumplía con mi inclinación natural. Fin de la cita. Este sentimiento de extrañeza que experimentan algunas me lo confirmó una amiga al confiarme que, al abortar a la edad de 20 años, para ella la operación no ha dejado nunca de ser algo abstracto. Decía, es como si hubiera tenido apendicitis. En cuanto a Gloria Steinem, su autobiografía, Mi vida en la carretera, publicada en 2015,
termina con estas palabras. Este libro está dedicado al Dr. John Sharp de Londres, que en 1957, una década antes de que se autorizara legalmente a los médicos ingleses a practicar interrupciones del embarazo por otros motivos que no fueran la salud de la mujer, corrió el riesgo considerable de practicar un aborto a una americana de 22 años de viaje por la India. Sabiendo únicamente que había roto su compromiso en su país para precipitarse hacia un destino desconocido, le dice: tiene que prometerme dos cosas. La primera, no mencionar mi nombre a nadie. La segunda, vivir su vida como quiera. Querido doctor Sherby, creo que usted, que sabía que la ley era injusta, no se enfadaría conmigo por decir aquí tanto tiempo después de su fallecimiento: he vivido mi vida lo mejor que he podido. Este libro es para usted. Fin de la cita. En su caso, el hecho de no prolongar la cadena de las generaciones, lejos de representar una traición hacia su propia madre, constituía un modo de hacerle justicia, de asumir su herencia, de honrar su historia familiar. Antes de su nacimiento, su madre Ruth, que había empezado una carrera como periodista, estuvo a punto de abandonar a su marido y a su primera hija y de marcharse a probar suerte a Nueva York con una amiga. Steiner relata: si la presionaba preguntándole: pero, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te llevaste a mi hermana a Nueva York? Ella respondía que no era grave, que se sentía afortunada por tenernos a mi hermana y a mí. Añade Steiner: si insistía, ella añadía, si me hubiera ido, tú no habrías nacido. No tuve nunca valor para decirle: pero tú sí que habrías nacido. Tras la separación de sus padres, la joven Gloria vivió sola con su madre, que había caído en una depresión. En cuanto pudo escapar, se fue a Nueva York y cumplió su sueño en su lugar. A modo de homenaje escribe: como tantas otras mujeres antes que ella y como tantas otras aún hoy, jamás emprendió su propio viaje. Me habría gustado tanto que hubiera podido seguir el camino que ella deseaba. Fin de la cita. Mientras trabajo en este capítulo, descubro hojeando papeles que pertenecieron a mi padre un cuaderno azul desvaído con la inscripción: Escuela Superior de Comercio de Neuchâtel. En el interior no había nada más que una larga lista de referencias literarias escritas con su letra a su imagen angulosa y elegante. Había copiado el índice de una revista con el epígrafe Le Livre du Demain, con títulos de Maurice Maeterlinck o Edmond Jaloux. La muerte prematura de su padre cuando él tenía 12 años y los cambios que esta ausencia provocó en su vida lo privaron de los estudios literarios con los que soñaba. Él, que era tan culto, tan curioso, se vio obligado a emprender estudios comerciales por los que no sentía la menor inclinación. Posteriormente se ganó muy bien la vida, pero jamás logró cambiar su trayectoria, y nada pudo disipar ese pensar, ese dolor por el talento que no había podido desarrollar. Mucho antes de tomar claramente conciencia de este suplicio, yo misma había vivido sumergida en un mundo donde no había nada más real, nada más digno de interés que los libros y la escritura. Quizá nuestros padres nos transmiten a veces pasiones tan intensas que no dejan sitio para nada más, sobre todo cuando ellos no han podido entregarse a ellas como habrían querido. Quizás haya necesidades de reparación que no toleren medias tintas, que exijan buscar un claro en el bosque de las generaciones y que uno se instale en él, olvidando el resto. Una palabra inadmisible. Sin embargo, todo eso sigue siendo inaceptable para muchos. En un libro en el que consideraba que las mujeres que no tienen hijos son errores, viudas de ellas mismas, la actriz Macha McGill juzgaba acertando dirigirse en los siguientes términos al fantasma de Simone de Beauvoir. Decía: genial, Simone, aquí has pecado de mala fe. También a ti te habría gustado tener hijos, pero tus elecciones y ese diablo de Sartre
te disuadieron. Con tu amante americano, el escritor Nelson Algren, estuviste a un pelo de dejar que tu cuerpo de mujer se entregara a la maternidad. No habría sido por ello menos brillante ni tu cerebro habría funcionado más despacio. Fin de la cita. Lucy Jovet, que cita estas palabras, comenta: el cerebro no, pero su pluma quizás, quién sabe. Fin de la cita. En 1987, Michelle Fitoussi, la periodista de Ella, que el libro de Coran Mayer puso tan de moda, había publicado Hasta el moño de ser Superwoman, dedicado a las dificultades de conciliar familia y trabajo y a las duras consecuencias de la emancipación. Pero al parecer no hay ni que plantearse que algunas mujeres se permitan aligerar su vida eliminando uno de los elementos de la ecuación, o al menos ese no. Cuando no se pone en duda la, entre comillas, buena fe de las mujeres que no tienen hijos por decisión propia, se les busca maternidades sustitutivas. Las profesoras serían madres para sus alumnos o sus estudiantes. Los libros serían los retoños de las escritoras, etc. En un ensayo en el que reflexionaba sobre las maneras de superar el estigma de la ausencia de hijos, Lochley Lisley habla largo y tendido de maternidades simbólicas, lo que al parecer surgía de una necesidad personal respetable, pero a tenor de los comentarios leídos en línea, su insistencia irritó a numerosas lectoras que no sentían lo mismo. Quiero desaprender el maternaje, dice por su parte Clotilde sin hijos por decisión propia, cuando habla de su actividad educadora en la escuela de enfermería y de la relación con sus alumnos. Para el sentido común, cualquier otra realización que no sea la maternidad no solo se considera un sustituto, sino un sucedáneo. Encontramos una ilustración en la película de Anne Fontaine, Coco antes de Chanel, 2009, dedicada a los inicios de Gabrielle Chanel. La joven está enamorada de un hombre que al final de la película muere en un accidente de carretera. La vemos llorando. Después, sin transición, vemos su primer triunfo profesional. Tras un desfile, los asistentes la aplauden y la aclaman, pero ella permanece sentada en un rincón con la mirada perdida, melancólica. Al final, el comentario nos dice que conoció un gran éxito, pero que no se casó jamás ni tuvo hijos. Te quedas con la impresión de que después del duelo vivió como una monja preocupada únicamente por su carrera, por el hecho de haber perdido a su gran amor. Ahora bien, en realidad Chanel tuvo una vida rica y agitada, tuvo amigos y amantes a los que amó al parecer, al menos para algunas personas. Tiene algo de manipulación, o más probablemente sea la facilidad para el cliché, dar a entender que su carrera fue un paliativo para una desgracia privada. Chanel había empezado a crear mucho antes de la muerte de su amante, movida por una necesidad profunda, y claramente su trabajo le proporcionó inmensas satisfacciones. Cuando ve que vacilan, Elizabeth Gilbert anima a sus interlocutores a preguntarse por el hecho de no tener hijos, ya que juzga necesario hablar de ese tema. Rebecca Solnit, por el contrario, deplora que le hagan esa pregunta tan a menudo. Dice: uno de mis objetivos como escritora es buscar maneras de resaltar lo que es imperceptible y olvidado, describir los matices y los detalles significativos, celebrar a la vez la vida pública y la vida solitaria, y retomando las palabras de John Berger, encontrar otra forma de narrar. Eso contribuye a explicar por qué me parece tan descorazonador toparme sin cesar con las mismas formas sempiternas de narrar. Fin de la cita. Su propio artículo acerca de este tema nace de una conferencia que dio sobre Virginia Woolf. Su asombro fue mayúsculo cuando la discusión que se produjo con los asistentes a continuación derivó rápidamente hacia la falta de hijos de la autora de La señora Dalloway o de Alfaro. A este lado del Atlántico, en 2016, Magida Gisek tuvo la misma sorpresa. Cuando le invitaron a hablar de su nueva traducción de Una habitación propia, en France Culture, el presentador sacó también a relucir esa cuestión.
Ella empezó respondiéndole pacientemente que sin duda el padecimiento de Virginia Woolf había sido inmenso, pero que nada permitía pensar que la falta de hijos hubiera tenido algo que ver. Después, cuando él insistió, ella explotó. Pero bueno, esto me molesta. Perdone, quiero ser educada, pero esto me irrita. ¿Acaso se hacen estas preguntas sobre un escritor soltero sin hijos? Me importa un bledo. Me parece que eso es realmente limitarla a su cuerpo de mujer, y eso no es lo que hace en este ensayo. Fin de la cita. Viene a dar la razón a Pangloss cuando escribe en su prólogo a una celebración de brujas literarias entre las que Woolf figura en un lugar destacado, que muchas personas siguen pensando que las mujeres que crean algo que no sean hijos son peligrosas. Bueno es saberlo. Ni siquiera ser Virginia Woolf te redime de no haber sido madre. Lectora, o en este caso oyente, que estés pensando en no reproducirte o que hayas descuidado hacerlo, quedas advertida. Es inútil que te esfuerces en escribir obras maestras para intentar desviar la atención de esa grave carencia que sin duda te ha hecho muy desgraciada, incluso sin tú saberlo. Si quieres escribir, hazlo por otros motivos, por el placer de hacerlo, y si no, consagra el tiempo de ocio de tu escandalosa existencia a leer novelas bajo un árbol relajadamente o a cualquier otra cosa que se te antoje. El trauma causado por el movimiento feminista de la década de los 70 dio origen a numerosos mitos. Por ejemplo, no se quemó en público ningún sujetador en aquella época, y sin embargo, todo el mundo sigue absolutamente convencido de que, como escribe Susan Faludi, el feminismo inmoló en sus hogueras la totalidad de la producción de lencería. Igualmente, se le acusa a veces de haber despreciado la maternidad o culpabilizado a las que aspiraban a ella. O bien pudo ser el caso de ciertos comportamientos individuales, lo que ciertamente es lamentable, pero no de la teoría que surgió entonces. En Estados Unidos, la investigadora Anne Snittown no halló ningún rastro de un supuesto, entre comillas, odio a las madres en el corpus de textos de la época. En cuanto a la efímera National Organization of Not Parents, NONT, fundada en 1972 por Alan Peck, esta no tenía vínculo alguno con el movimiento feminista. En realidad, la posibilidad de no tener hijos se ha defendido muy poco, por no decir nada. Una excepción notable, la Declaración sobre la Contracepción, firmada en la década de los 60 por un grupo de afroamericanas. A ciertos hombres negros que consideraban la contracepción como una forma de genocidio, ellas respondían que era, por el contrario, la libertad de combatir el genocidio de mujeres y niños negros, puesto que las que no tenían hijos tenían más poder. En Francia las manifestantes entonaban: hijos si quiero, cuando yo quiera. La radicalidad del si quiero lo mitigaba el cuando yo quiera. Analiza Christine Delphi, dice: la campaña siempre ha puesto el acento sobre el control del momento y el número de nacimientos, jamás sobre su principio. Hablando claramente, jamás el movimiento feminista ha osado expresar la idea de que una mujer podía no querer tener hijos en absoluto. Para Charlotte de Witt, la efervescencia reflexiva, social y psicoanalítica de la década de los 70 en cierta manera condujo a este asombroso requerimiento: haced lo que queráis, pero convertíos en padres. Las mujeres en particular soportan una paradójica, entre comillas, apelación al deseo de tener hijos. Y ellas son más sensibles porque, como señala una de las mujeres a las que conoció la socióloga, que no tenía hijos por decisión propia, tienen tendencia a no separar lo que quieren ellas de lo que se les pide. Fin de la cita. Jean Seifer dice así haber tomado conciencia un día de que no deseaba hijos. Deseaba desear hijos. Fin de la cita. La, entre comillas, libertad de elección de la que supuestamente gozamos es, por tanto, prácticamente ilusoria.
De ese contexto cultural se deriva una total ausencia de apoyo para las que se abstienen. No sé hasta qué punto puedes no desear tener hijos de una manera serena, dice a Charlotte de B., una de las mujeres a las que entrevista. Esta frágil, incluso inexistente legitimidad las empuja a preguntarse cuando algo se tuerce en su vida, si la causa de su infortunio no se encuentra en la ausencia de hijos. Yo misma me doy cuenta de que cuando me golpeo los dedos de los pies contra un mueble, y apenas exagero, tengo el reflejo de suponer que es el castigo que al final llega. Más o menos conscientemente, siempre estoy esperando el castigo por haberme permitido vivir la vida que yo quería. Una madre, en cambio, sea cual sea el aprieto en el que se encuentre, raramente le llevará a preguntarse si su decisión de tener hijos ha tenido algo que ver. Lo atestigua esta anécdota que relata Chantal Thomas. Dice: una mujer se me acerca solo para contarme que por culpa de las intrigas de una nueva avara, la han echado de su propia casa, en Bretaña. Al constatar que su historia me deja indiferente, me ataca. ¿Y usted? ¿Está usted contenta con sus hijos? ¿Se entiende bien con ellos? Respondo: no tengo hijos. Silencio, larga mirada. Eso debe ser algo terrible, me dice y me da la espalda. Fin de la cita. Con 15 años, aun cuando estaba ya segura de no querer ser madre, me hizo dudar un poco la película de Woody Allen, Otra mujer, en la que la protagonista, interpretada por Gena Rowlands, es una profesora de filosofía de 50 y tantos años. Al final de la película se derrumba sollozando. Creo que habría querido tener hijos. He necesitado cierto tiempo para comprender que esta escena no era el reflejo de una realidad objetiva e implacable, y que seguramente Woody Allen no era una referencia feminista. Queda por decir que, ante las mujeres que deciden no tener hijos, se esgrime siempre esta amenaza: un día te arrepentirás. Con esto se evidencia un razonamiento muy extraño. ¿Puede uno obligarse a sí mismo a hacer algo que no siente el menor deseo de hacer solo para prevenir un hipotético arrepentimiento en un futuro lejano? Este argumento lleva a las personas involucradas precisamente a la lógica de la que muchas de ellas intentan escapar, esa lógica de prevención a la que incita la presencia de un hijo y que puede devorar el presente con la esperanza de asegurar el porvenir, pedir un crédito, matarse a trabajar, cuidar el patrimonio que se le legará, el modo en que se pagarán sus estudios, etc. Sea como sea, y que no moleste a Woody Allen, parece que la decisión de no tener hijos no provoca ni mucho menos a largo plazo la aflicción prometida. Geneviève Serre tuvo que reconocer, a pesar de sus prejuicios, que las mujeres a las que había conocido no sentían ni nostalgia ni arrepentimiento. Pierre Panel, cirujano ginecológico, constata en las pacientes que se han sometido a una esterilización una tasa de arrepentimiento ínfima. Dice: los remordimientos se muestran esencialmente en las pacientes que han sufrido, y digo bien, sufrido, una ligadura de trompas antes de la legalización. Fin de la cita. Es decir, en un contexto en el que había sido más bien el médico quien lo había decidido que la mujer misma. Cuando se manifiesta el arrepentimiento puede ser auténtico, claro está, pero algunos investigadores han planteado también la hipótesis de un remordimiento forzado. Lucy Jouvet escribe: para ser claros, las mujeres sienten que les falta algo o se sienten menospreciadas al hacerse mayores porque a las mujeres les dicen durante toda su vida que una mujer no está completa hasta que no ha tenido hijos. Y Lucy añade: cambiemos el mensaje y quizá veremos cómo se desvanece el espectro del arrepentimiento. Fin de la cita. Que la sociedad valide la libertad de las mujeres para hacer lo que ellas quieran y luego, ¿qué más? Linda, 37 años, espeta lo siguiente:
No tengo ganas de que me pidan que me case, que tenga hijos, que trabaje y esto y lo otro. Simplemente quiero ser una persona. El último secreto. Está el arrepentimiento que existe poco o incluso es inexistente y del que sin embargo se habla profusamente. Y luego está el arrepentimiento que parece existir de verdad, pero del que está prohibido hablar, el que provoca a veces la maternidad. Se pueden explicar todos los horrores que se quiera sobre el hecho de tener hijos, pero a condición de no olvidar jamás concluir que, a pesar de todo, nos hace muy felices. Es precisamente esa regla la que infringió estrepitosamente Coran Mayer en No Kid. Si no tuviera hijos estaría dando la vuelta al mundo con el dinero que he ganado con mis libros. En lugar de eso, estoy en arresto domiciliario, sirviendo comidas, obligada a levantarme a las 7 de la mañana todos los días de la semana, a hacer que me reciten lecciones estupidísimas y de poner lavadoras. Todo eso para unos niños que me toman por su criada. Algunos días me arrepiento y me atrevo a decirlo. Fin de la cita. También escribe: ¿quién sabe cómo sería mi vida si no tuviera hijos, si estuviera menos liada con la intendencia, la compra y las comidas? Confieso que no espero más que una cosa, que mis hijos acaben el bachillerato para poder dedicar por fin más tiempo a mis pequeñas actividades creativas. Tendré entonces 50 años. Más tarde, cuando sea mayor, empezará la vida para mí. Fin de la cita. La transgresión de ese tabú ha desencadenado la condena de Michel Fitoussi. Escribe: esas ganas de hacer desaparecer una prole que nos cansa y nos fastidia la vida. ¿Quién de entre nosotras no la ha sentido nunca? En él, las plumas más cáusticas han escrito páginas enteras al respecto, pero con la gracia y el talento necesarios para adorar la píldora. Fin de la cita. Gracia y talento son aquí seudónimos de moderación y conformismo. El desahogo solo se autoriza cuando se pone al servicio de una reafirmación de la norma. No obstante, Mayer no ha sido la única en haberse atrevido a disentir. La actriz Anemone afirmaba en 2011 lo siguiente: me he hecho un hijo sin quererlo. Fin de la cita. Se había resignado a llevar a término un embarazo después de haberse sometido a 3 abortos, 2 de ellos en malas condiciones. Explicaba que siendo sus 2 mayores necesidades la soledad y la libertad, habría sido mucho más feliz si no hubiera tenido hijos. Tuvo 2. Dice: hay que contar 20 años. Después del rollizo bebé viene el niño que se hace grande y al que hay que matricular y llevar a cursos de toda clase de cosas. Es agotador. La vida pasa y ya no es la tuya. También la periodista Françoise Gigoux decía de su hijo: desde el día en que nació, caminó con una piedra colgada del cuello. Fin de la cita. Uno de los ataques anónimos que dirigieron en un foro de discusión alemán a la socióloga israelí Orna Donat, autora de una investigación que daba la palabra a las mujeres que lamentaban haber sido madres, decía: a esa mujer deberían sacarla a rastras a la calle, deberían arrancarle los dientes con un martillo y después deberían poner en fila a todos los niños del pueblo e invitarlos a cortarle un pedazo del cuerpo con un cuchillo. Luego deberían quemarla viva. Fin de la cita. Muchos se escandalizaron del enfoque de Coran Mayer, que sometió a sus hijos sin excesivas precauciones a la revelación pública de su arrepentimiento por haberlos traído al mundo y del peso que representaban para ella. Las madres que daban su testimonio en el estudio de Orna Donat, en cambio, son todas anónimas sin que la hostilidad suscitada sea menor, como se ha visto. Si bien las reacciones no han sido siempre tan violentas, desde todos los lados se han esforzado por negar los resultados de su investigación. En la radio francesa, una participante declaraba, por ejemplo, que los sentimientos de las mujeres entrevistadas
se explicaban seguramente por la situación de guerra en la que vive su país. Sin embargo, la ocupación de Palestina y sus repercusiones sobre la sociedad israelí no se mencionan jamás entre los motivos del arrepentimiento. Otros suponían que Donat había entrevistado a madres de niños pequeños que, pasados los años y echando la vista atrás, tendrían sentimientos más positivos. Sin embargo, algunas ya eran abuelas. En las redes sociales alemanas en las que este estudio provocó un sinfín de debates en 2016 bajo el hashtag Regretting Motherhood, una madre de 2 adolescentes reconvenía a las participantes del estudio. Es muy triste que esas mujeres no consigan enriquecerse por el contacto con sus hijos, que no aprendan a evolucionar, a descubrir sentimientos muy profundos con ellos, a ser capaces de ver el mundo con ojos nuevos, a seguir apreciando las pequeñas cosas de la vida, a redefinir lo que son el respeto, la atención y el amor, pero también a ser capaces de vivir una gran alegría. De hecho, se trata de dejar a un lado su egoísmo y mostrar humildad. Fin de la cita. Concluía con estas palabras: el amor no se discute. ¿En qué momento exactamente el, entre comillas, amor se ha convertido en una mordaza sobre la boca de las mujeres? El amor no se merece algo mejor. ¿No merecen las mujeres algo mejor? Orna Donald lo resume. La sociedad no tolera más que una respuesta de las madres a la cuestión de la maternidad. La respuesta sería un "me encanta". Sin embargo, el arrepentimiento existe, y como todos los secretos, cuando no se cuenta, supura o estalla en los momentos de crisis o de conflicto. Parece ilusorio creer que los hijos no lo sienten, no lo adivinan. Numerosos escritores estadounidenses, hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, que han manifestado su negativa a procrear en la obra colectiva Selfish, Shallow and Self-Absorbed, cuentan no haber podido creerse jamás las representaciones idealizadas de la familia, porque ellos habían sido testigos de la frustración y de la amargura de sus propios padres, y en particular de la madre. Daniel Henderson dice: a través del ejemplo de mi madre aprendí que no existían garantías en la maternidad. Fin de la cita. Michelle Huneven cuenta que la suya, que claramente deseaba tener hijos, se había sentido desamparada en su presencia. Cualquier nimiedad basta para encolerizarla, decía. Una niñera, un libro mal colocado. Fin de la cita. Cuando Michelle es adolescente, su madre irrumpe en su cuarto cada 2 por 3 para acusarla de una fechoría u otra. Un día su madre está indispuesta a causa de su diabetes. Echa un ovillo sobre la cama con su marido al lado, ve a sus 2 hijas en el umbral de la puerta y exclama: ¿quiénes son esas malditas niñas? Hazlas desaparecer. No quiero hijas. Líbrate de ellas. Michelle, que entonces tenía 12 años, dice haber sentido una especie de alivio. Por fin se había dicho lo que yo sospechaba desde hacía tiempo. Fin de la cita. Dar a ese sentimiento un marco en el que puede explicarse permitiría quizá dominarlo, canalizarlo y atenuar en la medida de lo posible el dolor que puede causar. Las mujeres afectadas podrían confiarse a una persona allegada o incluso abrirse a los hijos en el momento oportuno. Decir a un hijo en el transcurso de una tranquila conversación: sabes, te adoro, me alegro muchísimo de que existas, pero no estoy segura de que estuviera hecha para esta tarea. Decir esto no es en absoluto lo mismo que soltarle a gritos que te impide vivir y que desearías que no hubiera nacido. Podría incluso disipar en el hijo el miedo a que el origen de ese arrepentimiento que notaba vagamente estuviera en alguna deficiencia suya. El miedo a haber supuesto una decepción, a no haber estado a la altura de las expectativas maternas. La propia Orna Donat no quiere ser madre, y le repiten sin cesar que acabará arrepintiéndose. Ella analiza:
El arrepentimiento se utiliza como una amenaza para obligar a las recalcitrantes a la maternidad, incluso cuando el aborto no supone un problema. Fin de la cita. Asombrándose de que nadie parezca contemplar que, a la inversa, una mujer puede arrepentirse de haber traído al mundo uno o dos hijos, decidió investigar sobre el tema. Su propia posición creó un vínculo de empatía y de comprensión mutua con las mujeres que respondieron a su anuncio. La aspiración compartida a no ser la madre de nadie las acercó. De igual manera observa las mujeres que no pueden tener hijos pero los desean tendrán sin duda una mayor afinidad con las madres felices de hacerlo que con las mujeres que han decidido no tener hijos. Esto la lleva a señalar que nuestro estatus familiar no dice necesariamente gran cosa sobre nuestra identidad esencial. De manera general, rechaza contraponer las madres a las que no lo son. La edición estadounidense de su libro se inicia con un homenaje a su abuela recientemente fallecida, Noga Donat, a quien le había encantado ser madre y con la que había mantenido largas conversaciones, cada una escuchando a la otra con curiosidad y benevolencia, intentando comprenderla, deseándole la felicidad y alegrándose de sus logros. También Adrienne Rich escribía lo siguiente: contraponer la mujer sin hijos a la madre señala un falso antagonismo que ha beneficiado a las instituciones de la maternidad y a las de la heterosexualidad. Se otorga a esas categorías una simplicidad mayor de la que en realidad tiene. Fin de la cita. El objeto de estudio de Donat es claramente el arrepentimiento y no la simple ambivalencia. Las mujeres a las que entrevista dicen que si pudieran volver atrás, no lo harían. Aunque se suponía que la maternidad te hace pasar de defectuosa a completa, a ellas les pasó lo contrario. Sofía, que tiene 2 niños pequeños, dice: si apareciera un duendecillo y me preguntara si querría que los hiciera desaparecer, que hiciera como si no hubiera ocurrido nada jamás, respondería que sí, sin dudarlo. Sky afirma: simplemente es una carga insoportable para mí. Ella es madre de 3 adolescentes. Todas aman a sus hijos. Lo que no aman es la experiencia de la maternidad, lo que hace de ellas y de su vida. Charlotte lo resume así: no querría que no existieran, solo querría no ser madre. Sofía precisa lo siguiente: soy una madre excelente, de eso no hay ninguna duda. Soy una madre para quien sus hijos son importantes. Los amo, les leo cuentos, pido consejo a profesionales, hago todo lo posible para darles una buena educación y mucho calor y amor. Pero detesto ser madre, detesto ser madre. Detesto ser la que pone los límites, la que da a castigar. Odio la falta de libertad, de espontaneidad. Fin de la cita. Anemone hace la misma distinción, dice: cuando los tengo delante de mí no puedo mirarlos y decirme que me arrepiento de haberlos tenido. Eso no tiene sentido. Pero me arrepiento de haber sido madre. Fin de la cita. Tirza, cuyos hijos treintañeros ya son padres a su vez, comprendió su error desde que nació su primer hijo. Dijo: enseguida entendí que aquello no era para mí. Y no solo que no era para mí, sino que era la peor pesadilla de mi vida. Fin de la cita. Carmel, madre de 2 adolescentes, vivió una experiencia similar. Dijo: aquel día empecé a comprender lo que había hecho. Fue algo que se intensificó con los años. Fin de la cita. Ante tales testimonios, Donald concluyó que, si bien algunas mujeres sufren de depresión posparto sin que ello afecte a su deseo profundo de ser madres, ni perjudique su felicidad futura, en otras, el nacimiento de un hijo es el momento de una conmoción tal que no admite una reconciliación posterior. Aboga porque se reconozca y porque se les permita hablar de lo que experimentan. Hay quien pone en entredicho el condicionamiento recibido.
las verdades generalmente admitidas sobre el hecho de tener hijos. Suelta Sonny, madre de 4 hijos, lo siguiente. Cuando se dice, nada vale más que la sonrisa de un hijo, no es más que un embuste, no es verdad en absoluto. Fin de la cita. Pero entre las escasas ventajas que le ven a la maternidad está el hecho de sentirse integradas, de cumplir las expectativas sociales. Tienen el sentimiento de haber cumplido con su deber, como dice Debra. Al menos las dejan en paz. Brenda, que tiene 3 hijos, recuerda su felicidad después de cada nacimiento. Dice, la proximidad y la intimidad con el bebé, el sentimiento de pertenencia, el orgullo, ha realizado un sueño. Es el sueño de otro, pero da igual, lo has realizado tú. Fin de la cita. Muchas confiesan que si han tenido varios hijos, aunque habían comprendido desde el primero que no estaban hechas para ser madres, se debía a la presión social. Rose, que tiene 2 hijos, dice que no lo habría hecho si hubiera sabido a qué atenerse y si hubiera tenido un entorno capaz de apoyarla y de aceptar este tipo de decisión. Tenemos aquí lo opuesto exactamente a la situación descrita por G. Galding, la joven entrevistada por Charlotte Devet, que juzgaba poco menos que es imposible no desear tener hijos de una manera serena. De un lado, una elección alienada, dolorosa, pero algo suavizada por la aprobación social del entorno. Del otro, una elección tomada en consonancia con una misma, que podría vivirse satisfactoriamente, pero socavada por la reprobación más o menos difusa del entorno. Dice asimismo Danielle Henderson, como mujer que ha elegido no tener hijos, por lo general solo he tenido un problema: los demás adultos. Fin de la cita. En resumen, tal y como están las cosas, un único tipo de mujer puede vivir con una total tranquilidad de espíritu, aunando la armonía consigo misma y la aprobación de la sociedad. La que tiene uno o más hijos que ha deseado tener, se siente enriquecida por la experiencia y no debe pagar un precio demasiado elevado por ella, bien sea gracias a una holgada situación financiera o a una profesión que la satisfaga y le conceda tiempo para su vida familiar, o a un compañero o compañera que realice su parte de las tareas educativas y domésticas, o a un entorno, padres, amigos que la ayuden, o gracias a todo ello a la vez. No obstante, si se debe a su buena situación financiera, hay muchas probabilidades de que su bienestar descanse en el hecho de que una empleada del hogar o una niñera sacrifiquen el suyo en un empleo mal pagado y poco gratificante. Todas las demás están condenadas a una forma de tormento más o menos grande y a envidiarse las unas a las otras, lo que contribuye a dividirlas. Adrienne Rich relata así su conversación con una erudita brillante y sin hijos de su generación. Dice, recuerda sus impresiones en las reuniones y encuentros con esposas de docentes, de las que la mayor parte tenían o querían tener hijos. Le parecía entonces que sus apasionadas investigaciones, el valor reconocido de su trabajo, hacían de ella la única soltera del grupo, la mujer, entre comillas, estéril, que entre tantas mujeres que eran madres había fracasado como ser humano. Yo pregunté, ¿tiene una idea de la cantidad de mujeres que querrían gozar de su misma independencia para trabajar, para meditar, para viajar, para poder entrar en una habitación como usted, en calidad de usted misma y no en calidad de madre de unos niños o esposa de un hombre? Fin de la cita. Para todas es muy difícil no encontrarse, al menos en algunos momentos, deseando sistemáticamente lo que no se tiene y sintiéndose por tanto muy desorientadas. A todas las mujeres que prestan su testimonio en el libro de Orna Donath les corroe la culpabilidad y a la vez les alivia que se les dé por fin la oportunidad de hablar. Les aterra la idea de que sus hijos se enteren de lo que han confesado. Maya, embarazada de su tercer hijo, insiste como otras en que es una madre excelente
y afirma: nadie lo adivinaría. Se refiere al que no le gusta ser madre. Y si nadie lo adivinaría de mí, entonces es imposible que lo adivinen de quien quiera que sea. Fin de la cita. Algunas están resueltas a no hablar jamás de sus sentimientos a sus hijos, convencidas de que ellos no podrían entenderlo y que les haría un daño terrible, pero no todas. Así, Rotan se alegra de la publicación de este estudio, pues cree que es importante difundir la idea de que tener hijos no debería ser un paso obligado, precisamente por el bien de las hijas. Dice: es demasiado tarde para mí, ya tengo 2 hijos, pero quiero que al menos mis hijas tengan esa opción. Fin de la cita. La investigadora invita a ver en la experiencia de las madres a las que ha entrevistado una señal, no solo de que la sociedad debería hacer la maternidad menos difícil, sino también de que se debería revisar la obligación impuesta a las mujeres de convertirse en madres. El arrepentimiento de algunas de ellas indica que existen vías que la sociedad les impide tomar, borrando de entrada los caminos alternativos como el de no ser madres. Seguramente no se hundiría el mundo porque abrieran esos caminos vedados. Quizás se evitarían incluso muchos dramas, mucho sufrimiento inútil, mucha vida desperdiciada. Y quizá veríamos desplegarse posibilidades de felicidad insospechadas.